Bienvenidos al nuevo comentario de la Hora Silenciosa 2021, donde líderes juveniles de todo el mundo estarán participando con nosotros. En el día de hoy tendremos a... Hola, mi nombre es Isaac Ramírez, soy misionero en Palabra de Vida México y sirvo en el área de comunicaciones y multimedia. Y el día de hoy nos toca hablar acerca de Juan capítulo 7, versículos 14 al 24. Así que vamos a leerlo. Vamos a leer desde el versículo 12 para entrar un poco en contexto. Dice: entre la multitud corrían muchos rumores acerca de él. Unos decían, es una buena persona. Otros alegaban, no, lo que pasa es que engaña a la gente. Sin embargo, por temor a los judíos, nadie hablaba de él abiertamente. Jesús esperó hasta la mitad de la fiesta para subir al templo y comenzar a enseñar. Los judíos se admiraban y decían, ¿de dónde sacó tantos conocimientos sin haber estudiado? Mi enseñanza no es mía, replicó Jesús, sino del que me envió. El que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por cuenta propia busca su vanagloria. En cambio, el que busca glorificar al que lo envió es una persona íntegra y sin doblez. ¿No les ha dado Moisés la ley a ustedes? Sin embargo, ninguno de ustedes la cumple. ¿Por qué tratan entonces de matarme? Estás endemoniado, contestó la multitud. ¿Quién quiere matarte? Hice un milagro y todos ustedes han quedado asombrados. Por eso Moisés les dio la circuncisión, que en realidad no proviene de Moisés, sino de los patriarcas, y aún en sábado la practican. Ahora bien, si para cumplir la ley de Moisés circuncidan a un varón, incluso en sábado, ¿por qué se enfurecen conmigo si en sábado lo sano por completo? No juzguen por las apariencias, juzguen con justicia. Vemos en el contexto que Jesús ya llevaba un par de días pasando desapercibido en la fiesta de los tabernáculos. Era una fiesta que duraba alrededor de 7 días. Entonces ya llevaba un par de días pasando desapercibido, no quería necesariamente revolver mucho las aguas en ese momento, pero al mitad de la fiesta lo que hace Jesús es pararse en el templo y comenzar a enseñar. Y es muy interesante que la gente se comienza a preguntar, ¿de dónde saca esta persona tanto conocimiento si no ha estudiado en ningún lugar? No era una persona que hubiera sido instruida por algún maestro famoso como el apóstol Pablo, que fue instruido bajo los pies de Gamaliel y que tenía credenciales para poder decir, yo saco mi conocimiento de acá. Sin embargo, Jesús les responde, es que mi enseñanza no es la mía, pero quiero que prestes atención a esto. Dice, el que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios, reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y ahí lo que está diciendo es, el que verdaderamente esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios, el que sinceramente esté buscando a Dios, se va a dar cuenta que por encima de la superficie hay algo más que rascar, y es en donde Jesús quería ahondar un poquito más. El que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios se va a dar cuenta que la voluntad de Dios, que lo que Dios desea, va mucho más allá de mandatos y de reglas o de estructuras que estaban colocadas en ese momento. Y ahí Jesús menciona un milagro, específicamente está hablando acerca de Juan capítulo 5, donde se encuentra con el paralítico en el estanque de Betesda y le hace esta pregunta, ¿quieres ser sano? Y termina sanándolo por completo en ese momento. Le dice, levántate, toma tu lecho, toma tu cama y camina, anda. Y lo que hacen las personas que estaban a su alrededor, viendo el milagro de lo que había pasado, era empezar a cuestionarle y decir, ¿por qué estás caminando y llevándote tu cama si eso es trabajo? Y eso no se puede y no es permitido en el día de reposo. Y obviamente critican a Jesús también porque lo había sanado en el día del reposo. ¿Qué tan cegada podía estar la gente para ver un milagro así y cerrarse tanto a pensar simplemente en cómo no estaba cumpliendo con los parámetros que ellos pensaban que tenía que cumplir? Y Jesús les pide que miren más allá, que sean congruentes.
Le dice, si ustedes tienen que circuncidar a alguien en el día de reposo, lo hacen porque la ley lo establece y porque consideran lo que dice Moisés como importante. Pero cuando una persona es sanada en el día de reposo, ¿se enojan conmigo? Jesús les dice, no se confundan, no juzguen mal, no juzguen según las apariencias, juzguen justamente. Y ahí me hace pensar en Mateo capítulo 22, cuando le preguntan a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús les dice, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Pero dice, el segundo es muy similar y no los puedes separar. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Dice, de estos dos mandamientos dependen la ley y los profetas. Y aquí el pueblo de Israel se había olvidado del amor al prójimo y habían considerado la ley como algo que era mirar hacia sí mismos, considerar lo que ellos tenían que hacer y cómo eso los podía hacer mejores personas y ponerlos por encima de los demás cuando donde tenía que estar su mente era en poder servir a otros. Y creo que al final esto nos tiene que llevar a pensar, ¿qué hay de ti y de mí? Si Jesús hubiera venido en este tiempo, si Jesús estuviera aquí en este momento, ¿seríamos capaces de reconocerle y de poder verle y decir, sí, Él viene y habla por parte de Dios? Porque estamos sinceramente interesados en hacer lo que Dios busca de nosotros, lo que espera de nosotros, o quizá estamos más enfocados en las maneras y estructuras que hemos aprendido a lo largo del tiempo y nos cuesta salir de ellas. ¿Estoy dispuesto a hacer lo que verdaderamente Dios espera de mí? ¿O me he fabricado una pantalla religiosa de lo que yo creo que Dios quiere, pero que al final es mi propia voluntad hablando? Te animo a que puedas tomarte el tiempo para leer el pasaje y poder meditar en él y poder aplicar las verdades de la palabra de Dios a tu propia vida. Disfruta de ese tiempo con Dios. Hasta la próxima.